Hola, creo que ya estamos conectados, ¿no? Mm. Sí, Sí. Pompeyo. Ahí, sí, sí, sí. Se escucha bien y se ve. Bueno, listo, listo, perfecto. Bueno, disculpen, no sé qué pasó, acá teníamos todo el equipo preparado y falló algo. Bueno, lo que quiero empezar hablando, como le dije hace un rato, de de esa fuerza que nos lleva al teatro, del impulso que nos hace ir al teatro como espectadores y también como actores y actrices. En ese sentido, creo que la pregunta se fue, en mi caso, aclarando con el tiempo. Al principio simplemente mi pulsión teatral fue casual. Me encontré en un estudio de teatro muy casualmente, sin haberlo casi decidido yo, siguiendo a unos amigos que fueron a hacer teatro, y descubrí que el teatro producía en mí unos efectos muy particulares, muy reveladores. Y, y, y con el tiempo fui pudiendo deducir de qué se trataba ese fenómeno tan misterioso que se abría en mí a través del teatro. Y, y lo fui pudiendo establecer más técnicamente, fui pudiendo ponerlo en claro y por lo tanto fui pudiendo llevarlo a la práctica de una forma más consciente. Eh, Sintéticamente, yo creo que ese impulso que nos lleva al teatro tiene que ver con un impulso de autoconocimiento, con una curiosidad existencial que hace que nos metamos en esa circunstancia teatral, en esa condición. Eh, el teatro nos permite dar con nuestra identidad de estructura, con esa identidad poética, radiante, metafísica a la que pertenecemos. Y me parece que se trata de eso, de que el teatro debería ser identificado como una máquina sagrada que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. Y en la medida en que podamos reconocer esto, analizando tal vez nuestro propio deseo de hacer teatro o de ver teatro, llevando ese análisis del deseo a sus pulsiones más íntimas, como si se tratara de un niño que quiere una averiguación a fondo de aquello que está sucediendo o de aquello que siente, nos vamos también a poder como encontrar en una disyuntiva que me parece que es clave en este momento histórico eh, del, del mundo y también del teatro, que tiene que ver con la disyuntiva de los lenguajes y las formas de producción teatral en las que nos imbrincamos. Quiero decir, en la medida en que nosotros tomemos conciencia y podamos entender que nuestra pertenencia al campo teatral y al frente teatral corresponde a ese impulso poético y metafísico que busca desocultar un tipo de identidad clausurada en el frente histórico y representarla en formas teatral, nuestra producción teatral va a tener que también dar cuenta de esa zona misteriosa de la identidad. Y por lo tanto va a tener
que hacer algo más que producir un simple reflejo de la realidad. Me refiero al teatro espejo, al teatro que se conforma con una réplica de la orgánica histórica de los comportamientos, de los cuadros escénicos, y que los lleva adelante en una suerte de acuerdo tácito con el frente histórico que acude al teatro para verse de algún modo reflejado en ese espejo, en términos de sus contradicciones, de sus circunstancias de todo tipo, ya sean comedias o tragedias. El teatro queda a veces capturado por una dinámica refleja en la que la sociedad se replica a sí misma o se espejea, se solaza consigo misma. Entonces me parece que en la medida en que nosotros podamos romper el espejo ese, que podamos, como me gusta decirlo, arrojar un piedrazo en el espejo de ese campo ficcional que solemos erigir junto con las dramaturgias con las que lo hacemos, tal vez ese deseo de fondo que nos lleva al teatro, esa zona misteriosa y metafísica de la que hablaba recién, que es el centro de ese impulso, pueda reaparecer por ahí y mestizarse con ese espejo y producir también su propia influencia y su propio asunto, pueda representarse esa zona identitaria, misteriosa, metafísica y poética de la estructura, de la presencia. Creo que el teatro tiene, hoy más que nunca, que producir ese comportamiento, producir piedrazos en los espejos ficcionales que erige. El teatro tiene que primero concitar una unidad referencial con los espectadores, un asunto convencional, una ficción, una suerte de caballo de Troya, parece ser tal o cual circunstancia, y una vez erigido ese asunto dramatúrgico, ese campo ficcional, el teatro, a través de ciertas formas de producción, tiene que arrojar un piedrazo en ese espejo, no para perder la dinámica del reflejo, sino para trizarla y poder reconstituir esa dinámica en un sentido calidoscópico, en un sentido más complejo, más problemático, digamos, menos concesivo. Me acuerdo mucho cuando digo esto, del cuadro de Picasso, del Guernica, en donde ese asunto del bombardeo nazi a Guernica, un asunto netamente histórico, dramático y político, está siendo revelado a través de una forma de producción totalmente poética, rota. Es un piedrazo en el espejo que arroja Picasso también a ese acontecimiento cuando lo quiere relevar y revelar. Pero no solamente queda el asunto clausurado en la referencia del bombardeo nazi, sino que se desata una visión poética a través de las formas de producción de ese cuadro, que nos revelan también nuestra pertenencia a un fondo de identidad que no está al alcance, que no está a la vista, que está por detrás de los acontecimientos históricos y que tal vez los acontecimientos históricos clausuran o lapidan ese fondo de identidad del que hablábamos recién al principio en relación a esa pulsión poética y metafísica. Creo que entonces el asunto del piedrazo en el espejo se vuelve central en estos momentos históricos, sobre todo en estos momentos en donde el frente histórico está en una crisis espantosa,
en donde ya no hay plenitudes que homenajear, en donde ya el borde en el que estamos es un borde de extinción. Entonces no veo por qué el teatro debería concederle a ese frente histórico nada. Todo lo contrario, me parece que lo que habría que hacer es impugnarlo, e incluso impugnarle su rol de realidad, erigiendo una escena misteriosa, artificial, poética, metafísica, que se sitúe como campo de realidad acrecentada. Creo que la escena, cuando está situada en una forma de producción semejante, que después voy a hablar de eso, como yo la concibo a esa forma de producción, la escena desata un nivel de realidad acrecentado que se vuelve más real que la propia realidad histórica que la observa, que la expecta, por lo que comporta su forma de producción. Si las formas de producción de la escena tienen una naturaleza formal, poética, la escena cobra realidad bajo condiciones formales de producción que son originarias de la identidad del ser, individual y colectivo. Entonces se erige, por más que lo que trasunte la escena o lo que tramite sea una dramaturgia aparentemente, pero si tiene esa forma de ser producida, se erige como un campo de realidad que le discute al frente histórico su rol de realidad. Creo que el arte tiene que hacer eso, tiene que discutir con la realidad histórica su rol de realidad. Esa realidad histórica que se sitúa en torno de la obra de arte, en este caso del teatro, es el campo ficcional alienado. La alienación está en el frente histórico, en la realidad esta, en la medida en que esta realidad lapida e invisibiliza esa naturaleza de fondo de la realidad y de la identidad. Esos temas son temas netamente teatrales. Erigir esos campos de realidad que le discuten por lo que comporta su forma de producción a la realidad histórica, su rol de realidad. Entonces me parece que yo siento que la crisis del teatro pasa por ahí, por la falta de reconocimiento de esa zona de base a la que el teatro se debe. Como si el teatro, me parece, debiera ser reconocido más como una máquina sagrada que sondea identidad y pertenencia a una escala extra cotidiana, aún antes de recubrirse con una dramaturgia. Antes de situar una dramaturgia sobre esa estructura de por sí tiene sus propias temáticas de base, sus propios asuntos de máquina sagrada, incluso diría primitiva, hasta prehistórica, a los que se debe como máquina sagrada, y que son justamente estos de los que hablamos del principio. El poner de manifiesto teatralmente asuntos vinculados a nuestra identidad sagrada. Por eso, desde hace mucho tiempo vengo trabajando en el estudio sobre las máquinas teatrales, sobre el intento de erigir ese procedimiento teatral, esa máquina sagrada, más allá de las dramaturgias con las que luego va a recubrir su estructura. Entonces nos hemos
hemos ido creando unas condiciones formales, maquínicas, teatrales, que nos permiten destilar un tipo de escena muy curiosa en donde se ve ese procedimiento maquínico a salvo de la cruz del texto, de la cruz del sentido, de la cruz de la dramaturgia. La máquina teatral en pelotas, sin ningún mandato ficcional que le dé legitimidad. La máquina teatral en su propia función metatemática significativa de máquina teatral, al servicio de sus intereses temáticos de fondo. Es importante hablar ahora de esos procedimientos, ya que son para mí son centrales, son muy simples, están muy a la mano, y a veces los dejamos pasar. Es como que está todo ahí y uno lo deja diluirse o lo lateraliza o queda como en una zona secundaria. Básicamente, la forma de producción a las que me refiero tienen que ver con el cuerpo del actor y con el cuadro escénico. El cuerpo del actor y el cuadro escénico. En esos dos niveles trabajamos desde el concepto y desde una técnica de composición. La palabra clave es composición. El cuerpo compone físicamente y el cuadro escénico es otro asunto compositivo en donde hay implicados distintos cuerpos y algunos elementos, además de ese espacio particular donde sucede la composición del cuadro escénico y sus despliegues. Se trata de composición y despliegue. El hecho mismo de la composición, que es un tema muy común a nuestro lenguaje teatral, siempre se habla de componer un personaje. Lo que pasa es que cuando se habla de componer un personaje, ese concepto de composición está ligado a la orgánica histórica compositiva del frente histórico, de lo que un personaje es en la vida. Es el borracho, es la viejita, es el tipo, el pedante, es esto o aquello en un son funcional, compositivo, histórico, como si fuera en la vida. El tema es que me parece que se trata de poder hacer dos cosas en relación a ese asunto compositivo. Por un lado, exaltarlo, sobremanifestarlo. En las máquinas teatrales la composición está sobremanifestada. No es simplemente una orgánica de acá. O la posición, la composición tiene tiene acento, está sobreintensificada, tiene una rienda tensional interna que la sujeta a esa suerte de desmesura en la que de algún modo debe entrar la composición. Una vez que ese concepto de composición desmesurada puede producirse, lo trabajamos de la siguiente manera. La composición debe detenerse, debe trabajar la detención muy precisa. Lo mismo pasa también con el cuadro escénico. El cuadro escénico está en un grado de composición, esos cuerpos se han dispuesto allí en base a una estrategia compositiva de ese cuadro, lo mismo que cuando el cuerpo sucede su composición lo hace en base a una estrategia compositiva de ese cuerpo, y detiene. La detención es la clave para producir en esa composición un asunto misterioso, un asunto metafísico y poético.
metasignificativo. Nos dimos cuenta que la composición detenida suscita un grado distinto de realidad. Se produce una alteración en el nivel de realidad temporal, espacial y de la propia identidad de quien se sitúa de tal manera. Hay una violentación del espejo, de la dinámica histórica y de las formas tradicionales de situar el tiempo, el espacio y la presencia. Esa composición que remite a asuntos de acá, por supuesto, la composición tiene asuntos de acá, al estar detenida, respirando, 5 segundos nada más, ya comienza a producir un asunto de otra naturaleza, que es pariente de esta naturaleza, pero que es de otro lado, que tiene que ver con estos asuntos a los que me refería desde el principio. Por lo tanto, la composición con cierto grado de desmesura detenida de por sí constituye ya un punto de partida de esa pretensión de representar otro asunto que yace por detrás de lo real, aparente, de esta aparente realidad. Luego debemos ver cómo esa composición puede producir movimiento sin perder esa identidad. ¿Cómo hacer para que al moverse esa composición tan curiosa, tan extraña, tan misteriosa, ese nivel de realidad acrecentada que ha suscitado su calce en la detención siga vivo? Entonces, descubrimos dos cosas. Por un lado, que el movimiento debe ser muy lento, o en una velocidad que es lenta y que de repente puede ser un poco más alta, pero luego vuelve a ser lenta, que tiene como unos rangos de velocidad que están muy limitados dentro de una lentitud extrema, aunque a veces puede también tener una fracción de velocidad, ¿no? Eso sería muy esquemáticamente, y para poder de algún modo imaginar esto que estoy diciendo, las reglas de funcionamiento de ese movimiento. Y por otro lado, ese movimiento ya no es un movimiento. Debe ser caracterizado y producido como un trazo compositivo. Los movimientos ya no son movimientos que pertenecen a la calidad, a las características de los movimientos de acá. Son trazos. Empiezan y terminan. Empiezan en la detención, surgen de allí, surgen de la acumulación metasignificativa que esa detención misteriosa produjo y ahora mueve, ¿no? Y mueve un trazo que tramita de algún modo esas acumulaciones, que las lleva al movimiento, a un despliegue. Ese trazo termina en otra detención. El trazo puede ser largo, puede ser corto, puede ser particular de una sola parte del cuerpo o puede ser general de todo el cuerpo. Con lo cual ahí se arma un sistema compositivo discontinuo, la palabra discontinuo, porque empieza y termina cada trazo, que va generando circunstancias. El cuerpo se transforma en una suerte de máquina compositiva discontinua. El cuadro escénico también. El cuadro escénico es una máquina compositiva discontinua, donde van sucediendo esos despliegues de los actores y las actrices en ese espacio particular en el que están. Máquina de máquinas, ¿no? Un cuerpo compositivo dentro de un cuadro escénico compositivo. En ambos niveles, la discontinuidad y los trazos son la clave de la acción y de los despliegues. Esa máquina compositiva, que luego
sucede ya como escena, nosotros la trabajamos con fragmentos poéticos de memoria poética que producimos. Nosotros nos gusta tener mucha fragmentación poética de Olga Orozco, que es una poeta que tiene un parentesco con lo teatral muy notable para mí en términos de lo que ella revela en su poesía y de los temas de fondo de su poesía que tienen que ver con la identidad y la pertenencia. Sus poesías son extraordinarias y cualquier fragmento de ellas funciona muy bien como la palabra que va a funcionar en estas máquinas, en estas escenas maquínicas, compositivas, discontinuas, que practicamos. Una vez que identificamos, después de mucho tiempo, todos estos niveles de producción, toda esta cuestión técnica, formal, compositiva, que la pudimos situar, comenzamos a producir ese tipo de escena, máquina, donde no hay un campo ficcional que funcione como coartada existencial del hecho teatral, ni siquiera de la propia identidad de los cuerpos que están ahí. Los actores y las actrices no necesitan la coartada ficcional de un personaje ficcional para subirse al escenario. A mí eso siempre me preocupó, sentir que yo para subirme a un escenario, en donde yo suspendo mi propia identidad yoica, debo clausurar ese vacío que creo al suspender mi identidad con una identidad ficcional. Siempre me pareció que era la obturación de una zona que quedaba abierta, que era extraordinaria, y que al quedar clausurada con una versión histórica en general, salvo Beckett, ¿no? Pero en general con una versión histórica, esa apertura sobrenatural, eh, paranormal, diría, que significa la disponibilidad para la actuación, ese vaciamiento, quedaba totalmente sí, desvirtuado, diría, porque quedaba al servicio también de un funcionamiento eh, domesticado. Después entendí que eso podría ser posible en la medida en que uno produce una violentación en las formas de producción de esa identidad ficcional. A eso me refiero con que la máquina teatral después puede reaparecer en una dramaturgia cualquiera y producir allí su revuelta. Hamlet puede ser un personaje que sufra alteraciones en su campo identitario y en la manifestación formal de él de todo tipo, con lo cual esa identidad ficcional, en la medida en que no está siendo relevada a través de una forma de producción lineal, puede dar cuenta de ese trasfondo identitario del que hablábamos, como aquel al que se debe la máquina teatral. En el caso de Habitación Macbeth, que es la obra que estoy haciendo, que supongo que algunos la habrán visto, donde hago 7 personajes, me parece que pude llevar como esa condición desmesurada y paranormal de, de la identidad estallada poéticamente que se abre en el campo de actuación a una realidad o a una práctica a través de una dramaturgia, a un relevamiento de esa condición vibratoria de la identidad dramatúrgica del cuerpo del actor. Yo hablaría de eso, de la identidad dramatúrgica del cuerpo del actor. Creo que hay una dramaturgia de nuestros cuerpos que no debe ser olvidada, que debe ser puesta en pie, que debe asumir una técnica o una política formal, física, vinculada a la composición. ¿Qué otro remedio queda? Es composición lo nuestro. Y que en la medida en que eso suceda, el teatro va a estar a salvo en términos de su sentido de base. El teatro va a seguir pudiendo
manifestar sus propios asuntos. Los asuntos de fondo de la máquina teatral van a seguir vivos en cualquier representación que hagamos, por más que tomemos un texto, que está todo bien con eso, por más que hagamos un solo personaje, está todo bien con eso. El tema es que ese personaje no puede quedar clausurado en una versión representativa, formal, física, realista, naturalista. Eso me parece que es un problema, porque ahí se disipa, se lapida, se anula la dimensión poético-metafísica de lo teatral. Entonces nuestra dramaturgia formal, esa que de algún modo nosotros en las máquinas que hacemos acá entrenamos, quedaría extinguida, quedaría lapidada o fuera de foco. Y lo que estaríamos haciendo sería una concesión de nuestra fuente a una dinámica epiléptica del mundo consigo mismo, entregando una facultad sagrada a una dinámica pedorra del frente histórico consigo mismo. Siento que el frente histórico ha podido desembarcar en nuestros lenguajes también sus propias intenciones malsanas de autorreproducción. Y que en la medida en que nosotros no podamos restituir nuestra dramaturgia formal de actores y actrices, pero también de directores y directoras que somos los actores y las actrices y que además lo son quienes a ellos se dedican, y no podamos establecer nuestro propio asunto de base, ya no solamente como una teoría al respecto de ese deseo que nos lleva al teatro y de poderlo identificar como un asunto poético, bla, bla, sino de haberlo podido establecer también en ciertos procedimientos y formas de hacerlo vívido, real y concreto. En la medida en que eso no suceda, el teatro de algún modo va a tener esa dificultad. Va a estar de algún modo como limitado por la falta de esa conciencia elevada políticamente a una técnica y a una forma de producción en sus propias manifestaciones, que vuelvo a insistir, está todo bien con la dramaturgia de la biblioteca, yo me la paso haciendo eso, pero habría que elegir ciertas dramaturgias que sean parientes, me parece. Estas son todas suposiciones mías, ¿no? Pero que sean parientes de esa máquina teatral, de esa identidad de fondo a la que tenemos que poner a salvo y a la que tenemos que representar, para poder producir esos mestizajes, esas hibridizaciones, dramaturgia que tenga asuntos curiosos vinculados a nuestra identidad poética, a nuestra pertenencia a ese nivel metafísico, que se crucen con ciertos procedimientos que cada uno tendrá que inventar los suyos. Para mí las claves tienen que ver con las cuestiones compositivas y con la discontinuidad, que son elementos muy simples. Y en ese cruce, producir teatralidad. Abrir campos de misterio desde esas dramaturgias, usarlas, como les dije antes, como caballo de Troya, como fachada, no para parasitarlos, porque no se trata de malversar lo que el texto ya de algún modo quiere decir, que está muy bien, sino de también seguir diciendo nosotros lo que hay que decir. Siempre hay que decir lo mismo. El teatro siempre dice, de algún modo, habla de las mismas cosas. Los textos hablan de esos asuntos con versiones unidimensionales. Y está bueno que así sea. Hamlet duda, tiene todo ese trastorno, está todo bien.
las obras de Discépolo, me acuerdo Muñeca, toda la circunstancia, está buenísima. Tiene ese planteo, la realidad representada esa. Y el teatro tiene que hablar de sus propios asuntos, que son los mismos de algún modo de los que habla el texto, aunque no en una versión unidimensional. Por más que vibratoria de muchos asuntos, las versiones unidimensionales a veces también tienen mucha vibración poética, no lo niego, eso no se trata de ir en contra de eso, sino de asumir lo propio. Nuestros asuntos son los que tramitan las obras, o sea, el teatro habla de quiénes somos, de dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué estamos haciendo. Esas preguntas básicas con las que se funda cualquier escena, y yo me acuerdo cuando empecé a hacer teatro, que en los estudios donde yo estaba, me pedían que para subirme al escenario tenía que poder tener sobre esas preguntas ciertas versiones. Si no, no me podía subir al escenario, si yo no podía responder esas preguntas con una versión precisa, ¿no? Y yo siento que justamente el teatro lo que hace, la máquina teatral, por fuera de esos campos ficcionales, es amplificar esas preguntas, arrojar un piedrazo en el espejo de esas preguntas, no cerrarlas con una versión, mantener su vibración de otredad. Esa es nuestra tarea, que nuestros cuerpos, nuestros cuadros escénicos, las circunstancias, cómo se produce eso, esa física compositiva de la dramaturgia histórica que fuese, tramiten de algún modo físico, compositivo, el misterio de esas preguntas, que no se clausuren nunca esas preguntas, que las versiones y subversiones de identidad y pertenencia que de algún modo vibran y laten en esas composiciones, en esos cuerpos, en esas discontinuidades, en esas formas de manifestación del cuadro, den cuenta del misterio de la identidad, de la multiplicidad de la identidad, de la naturaleza poético-existencial del fenómeno de la presencia en este tiempo, en este espacio, en este tiempo, en este espacio y en esta identidad yoica, clausurados, ¿no? En este tiempo lineal, en esta identidad parásita del yo, en este espacio, ¿no? Donde no hay, donde, deshabitado, ¿no? Donde no hay nada. Todo está cerrado sobre sí mismo, clausurado en su versión única, su versión de lápida, tiempo lápida, identidad lápida, espacio lápida, todo es lápida. La violentación de esa condición a través de estas formas de producción de las que yo hablaba recién, me parece que nos sitúa en unas condiciones, yo diría, de hiperrealidad. El teatro es una zona de hiperrealidad y esa discusión que establece al respecto de su propia identidad de artificio como más real que aquella que la está expectando, que aquella del frente histórico, me parece que debe ser aquello a lo que nos debemos. Generar campos de artificio bajo políticas formales poéticas que desaten niveles de realidad acrecentados que le disputan al frente histórico como una fuerza de choque su rol de realidad. Para mí, la máquina teatral debe infiltrarse en las dramaturgias, ponerse a su servicio para que esa dramaturgia pueda mejor traslucir sus propios asuntos ficcionales, está todo bien con ellos, e incluso esa dramaturgia pueda descubrir asuntos yacentes, significativos que tiene y que tal vez esa dramaturgia no pudo del todo darlos a conocer, que están ahí larvados y que a través de ciertos procedimientos pueden salir, ya no en la palabra, en las propias actividades de la forma. Y a su vez, esta máquina teatral debe valerse de esa dramaturgia que también la excita para
manifestar ese nivel de realidad acrecentado del que hablaba. Siempre serán máscaras, siempre serán circunstancias aparentes, detrás de las cuales hay un campo de otredad y hay un nivel misterioso que se agita y que pide ser y que debe ser representado, que debe estar también a la vista. Nuestra máquina teatral debe, o el teatro, y sus propios asuntos, a través de las formas que fuere, debe traslucirse a través de las dramaturgias parientes de sus propios intereses. Eso me parece importante, elegir dramaturgias que sean parientes de los intereses de la máquina teatral. Para dar un ejemplo, yo trabajé hace un tiempo, bueno, al margen de Habitación Macbeth, ¿no? De hablar de que la obra de Shakespeare es sumamente pariente, o Hamlet también, de estos asuntos de una identidad trastornada. Hace tiempo trabajé con la obra Muñeca de Discépolo. Me refiero a una obra muy concreta, muy simple, muy territorial, que es la historia de este tipo monstruoso, hipermillonario, eh, rodeado de una corte de aduladores, en un drama existencial amoroso con una piba que le han puesto ahí para entretenerlo. Esa obra también me parecía que era muy pariente de los asuntos de la máquina, ¿no? La idea del cuerpo monstruoso y por dentro de él una identidad bellísima, pero atrapada en esa física, en ese cuerpo, y en una circunstancia a su vez muy desmesurada, muy trágica. También me acuerdo de una obra de Roberto Art, una versión de El desierto entra en la ciudad, que hicimos en el San Martín, donde también toda esa circunstancia en la que estaba la obra era muy, muy curiosa. Un personaje llamado César, que en un páramo muy misterioso que no se sabía si estaba en el mundo o no, en un castillo, se alimentaba de esos sobrevivientes que lo adulaban y les daba una comida de cartapesta y los mantenía ahí en una expectativa eterna y se alimentaba de sus energías, ¿no? Todo eso también me parecía que era muy pariente de asuntos vinculados a la máquina teatral. Quiero decir que ese parentesco no tiene por qué ser estricto, puede ser un parentesco aparentemente lateral. O la obra esta que hicimos, Trastorno, que es una versión de la obra El pasado de Florencio Sánchez, donde también este personaje femenino, Rosario, que mantiene a toda esa familia en un engaño absoluto al respecto de su propia historia, mientras se va generando allí la tragedia del hijo pródigo, que es la primera víctima de esa gran mentira al respecto de quiénes son ellos verdaderamente, ¿no? Esa obra también es un excelente material para cruzar la máquina teatral con ella, para poner la máquina teatral a ese servicio, para que ella, la máquina teatral, pueda arder allí sus asuntos, en esos procedimientos con los que hicimos el montaje, como con los que la actuación estaba siendo producida, y en los propios asuntos de la obra, que son hermosos, en algunos casos de naturaleza, la obra, sumamente poética, como en el caso de Shakespeare, en otros más simple, esa dramaturgia, como el caso de Discépolo, que tiene una poética entrañada, pero es más la circunstancia. La palabra en el palmo a palmo no es un asunto poético en sí, por más que es muy bella. Me refiero que es muy variado eso, el abanico de obras posibles sobre las cuales trabajar, pero sí hay que decir que se ha reducido mucho, que la dramaturgia se ha ido reduciendo. Por eso es tan maravillosa la existencia de Mauricio Cartún, por eso es tan interesante muchas dramaturgias que están surgiendo y que tienen esa naturaleza poética y, y que trabajan sobre asuntos de este nivel, ¿no? Más misteriosos. Eso, me parece que se trata de eso.
Cuando hablo del asunto metafísico, que me interesaba por ahí aclarar en qué sentido lo digo para que todo tenga mucha concretud, me refiero a que los niveles físicos, materiales e inmateriales con los que se constituye la operación teatro son el cuerpo del actor, de la actriz, el espacio y el tiempo, ¿no? El cuerpo, un nivel físico, el espacio y el tiempo, niveles inmateriales, físicos, niveles físicos, inmateriales, nivel físico material. Podría no estar el edificio del teatro, podría haber una llanura, unas piedras, un cuerpo, un círculo de piedras, una fogata y unos que están ahí afuera expectando. Y ahí podríamos decir que ya el teatro existe, ¿no? Existe ese cuerpo, en ese tiempo, en ese espacio, en una zona delimitada, con unos que están ahí afuera y expectan. Ya eso de por sí, esa imagen a mí me trae como también como una cuestión del teatro prehistórico, que debía haber sido eso, ¿no? Ese cuerpo allí sufriendo, ya no llevando a cabo una dramaturgia, porque en esa época no la habría, sino llevando adelante, si fuera un canal de encarnaciones, una zona mediúmnica, ¿no? Donde se manifiestan distintos niveles de la identidad, o una identidad imprecisa, mutante, cambiante, ¿no? Y esa debería haber sido la fascinación del teatro al principio, cuando el teatro era un canal que conectaba con esa otra zona, ¿no? Con ese nivel dorsal de la identidad y la pertenencia. Entonces, esos niveles físicos, materiales e inmateriales con los que se constituye la fenomenología teatral, bajo ciertas condiciones de producción, en el caso mío, bajo las condiciones maquínicas, discontinuas, compositivas, de las que hablé recién, o en otros casos, bajo condiciones hasta diría tradicionales, porque eso pasa siempre, cambian su valencia. Los niveles físicos, materiales e inmateriales cambian su valencia. La identidad ya no es una identidad yoica, alienada a ese arraigo compulsivo. El espacio se vuelve un espacio milagroso, habitado, ¿no? Deslindado de este espacio. Y el tiempo también. El tiempo entra en un grado de dilatación. Se vuelve otro tiempo, o tal vez vuelve a ser el tiempo. Y esos tres niveles, además de lograr una emancipación de la clausura a la que están sometidos en el frente histórico, también producen entre sí relaciones poéticas. Tiempo, espacio y presencia son una misma cosa. Ahora, si están clausurados con una versión, ya no, dejan de ser una misma cosa. O sí, lo son, pero en términos de esa versión. Lo interesante es cuando el cruce de la identidad en el tiempo y en el espacio libera la presencia de su arraigo, de su confusión, de su versión, libera al tiempo de la suya y al espacio. Y cuando el teatro se produce, creo que todos esos niveles están pistoneando sus cruces, sus asuntos, esa relación poética que se establece de esos niveles en la escena. Cuando hablo de poética, de una forma muy esquemática, me refiero a cuando muchas significaciones se cruzan en un punto de encaje, en un cuerpo, en una escena, cuando esa escena no depende para existir de una sola versión, sino de justamente de miles de versiones que anidan allí o que
se constituyen allí, atraídas por esa forma, y conviven sin ser ninguna de ellas la que pueda clausurar la existencia poética de esa forma. Creo que la forma tiene que alcanzar su nivel vibratorio poético. Una vez que eso sucede, no hay problema con tener un texto, porque el texto no va a alterar ni a afectar esa vibración, porque esa vibración sucede en los cuerpos y en el espacio. Entonces creo que ese cruce es lo atractivo. Y ahí hablaría también de dos conceptos que siempre están cruzándose, que es el concepto de lo territorial y de lo desterritorial, de lo convencional y de lo poético. En términos de la composición, esto que hablaba recién, lo que uno hace con el cuerpo cuando uno se constituye en una composición, el qué compongo es territorial, es proviene de acá, es una máscara extraña del mundo, ¿no? Es un tipo que está en alguna posición, con una expresión particular, ¿no? Está detenido allí, ¿no? Después mueve, ¿no? En ese movimiento todo eso se tramita en el espacio. Detiene, vuelve a mover. Quiero decir, el asunto compositivo es un asunto territorial. Ahora bien, el cómo, o sea, ese movimiento lento, que además va a terminar porque es un trazo, ya no es territorial, no pertenece acá. Acá no nos movemos así, como tampoco acá componemos así. La composición acá, de algún modo, está desalentada. Acá las composiciones no son hasta ahí nomás, digamos. En cambio, si la composición está ligeramente acentuada ya de por sí, ese asunto territorial, que de algún modo viene de acá, está tocado poéticamente en el sentido de que esa acentuación formal, física, detenida de la composición, le da como una vibración extra, le da una voluntad político, expresiva o poética, que está siendo acentuada desde adentro, desde las tensiones internas que sujetan esa composición a la detención, ¿no? Con esa respiración. Eso ya está, de algún modo, ese asunto territorial está acentuado poéticamente en la interna de sujeción, ¿no? Y en su aire. Los movimientos lentos, constituidos en trazos, ya no corresponden al asunto territorial. Podríamos decir que allí se produce la desterritorialización, usando un término deleuziano, que es muy interesante. Deleuze lo que plantea, lo pariente que es de lo teatral, pero no viene al caso ahora hablar más que hasta ahí de eso. Esas velocidades, esa discontinuidad en los despliegues de la forma del cuerpo y también del cuadro, constituyen el asunto desterritorial. Entonces, el pulso territorial, desterritorial del asunto compositivo constituye nuestro asunto teatral. A partir de eso se manifiesta algo de esta temática de fondo de la que estuvimos hablando. Creo que nuestro trabajo debe asumirse como una dramaturgia formal, compositiva, física, que primero tenemos que identificar el asunto de base de lo teatral, tomar conciencia de eso, ponernos a salvo en esa conciencia de cualquier desviación personalista o yoica o ególatra que pueda aparecerse por ahí, ponernos al servicio de ese asunto de base, ese asunto sagrado, y desatar una curiosidad y
un trabajo en nosotros mismos vinculado a la generación de una técnica dramatúrgica, formal, física. Me parece que es la forma más simple de poder seguir haciendo teatro y de salir de cierta insatisfacción que a veces podría ensombrecer nuestra tarea. Yo siempre que avancé en algo fue a partir de reconocer con qué tenía que ver la insatisfacción que empezaba a sentir con la tarea. A veces aparece algo que a uno no le cierra, que hay algo que perdió su vitalidad. Y me parece que siempre que aparece eso es porque uno pierde de vista el artificio, las formas de producción artificiales. Tal vez a veces pareciera que lo artificial es mentira, ¿no? Como la palabra de un modo connota algo que no es real. Eso también es un equívoco. Tal vez lo artificial sea el frente histórico. Y esas formas artificiales de situar nuestra identidad poética, teatral, sea una forma de volver a casa. Por eso me gustó llamar así a esta charla, porque para mí hacer teatro es estar siempre volviendo a casa, no ya a la casa familiar donde se templan nuestra identidad histórica, sino la casa metafísica donde se desoculta nuestra identidad poética. A esa casa debemos volver siempre y no ocasionalmente de visita, mientras vivimos en algunos chalets teatrales, sino siempre. Romper los chalets y darnos cuenta de que en el descampado, con 2 o 3 elementos que han quedado del derrumbe del chalet, se erige nuestra casa metafísica, con paredes de sombra y de misterio, con lenguajes de olvido y de recuerdo, con espejos trizados que dan a otras latitudes, con sombras de nosotros mismos que nos alientan e impelen, con máscaras de un mundo que se ha derrumbado y que todavía sigue siendo un ardor que pide volver a ser, aunque ya eso es imposible. Entonces me parece que es eso, volver a casa. El teatro como un procedimiento para volver a casa. Creo que el público también quiere volver a casa. Cuando se apaga la luz, antes de que comience la obra, en ese apagón inicial, en esa oscuridad, yo siento una excitación infantil. Siento que voy a volver a casa, que hay algo de eso que está por pasar. Estoy con otros cuerpos que están ahí. Estamos en la misma. Es una situación extraordinaria la nuestra del teatro. Estamos todos ahí, en son de volvernos otros. Se prende la luz y ahí está la escena. ¿Qué escena está ahí? Una escena que puede llevarnos a casa o puede no llevarnos a casa, ¿no? Siempre de algún modo la escena, todas las escenas, se acercan a ese propósito. Pero creo que estamos en un momento histórico en donde podríamos plantearnos escenas más salvajes en ese propósito. Escenas donde, sí, donde trabajemos más desnudos y donde esos conceptos con los que veníamos, esas herramientas, puedan ser de algún modo también esos lenguajes a los que pertenecemos, que están buenísimos, porque pertenecemos a una corriente argentina de lenguajes extraordinarios. El circo criollo, el sainete, el grotesco,
lenguajes sumamente formales, lenguajes donde la forma era protagonista, donde había artificio y donde ese artificio contenía niveles dramáticos extraordinarios, ¿no? Y que de repente han sido lateralizados como lenguajes. Yo creo que hay que recuperar algo de eso, arrojar un piedrazo también en el nivel de los lenguajes teatrales, en los que estamos por ahí a veces atrapados, conectar con viejos códigos, restituirlos, darles cabida, cruzarlos con otros, mirar videitos de danza butó. La danza butó me parece extraordinaria. Uno ve esos videos y dice, ahí están en algo. Ahí no hay ningún problema con el piedrazo en el espejo, ahí ya han dado el piedrazo en el espejo. Ver esos videos de danza butó a mí me produce mucho impacto. Un lenguaje que se ha constituido después de la bomba de Hiroshima, los cuerpos reptando, encendidos de radiación por las ruinas, vueltos un lenguaje de danza de esa catástrofe, en relación con esa extinción, ¿no? Hay algo de la relación de los lenguajes con el frente histórico que es muy importante en términos de forma, digo. Por ahí no haga falta esperar a que tiren las bombas atómicas y que todo se derrumbe para empezar a actuar así. Por ahí ya esa misma perspectiva que late en los pliegues de esta realidad y que está queriendo producirse, deba ser de algún modo relevada y anticipada por nuestros lenguajes físicos y deba eso también ser un llamado de atención. Porque si de algo se trata lo teatral, es de desatar una fuerza de una vitalidad absoluta. Es de una gran vitalidad el planteo. Lo mismo que lo es el teatro de Beckett, al que se acusa de oscuro o de nihilista. Es paradójico, pero es vital. Ese señalamiento que hace Beckett, que de algún modo ha sido desplazado, lateralizado o enclaustrado en una vitrina en la biblioteca de los grandes del teatro y anulado en esa vitrina y por ella, esas señales, esos lenguajes deban volver de nuevo a desatar en nosotros una positividad poética. Bueno, eso quería decir y abro a las preguntas o a un diálogo con ustedes. Así que bueno, vos dirás, no sé quién está del otro lado articulando eso. Leo la pregunta. Acá dice, a ver, espera un segundito. Bueno, voy contestando una. Estoy ahí. ¿Eh? Bueno, léemela. Recién había una que decía cómo se relaciona eso con el simulacro de la posverdad. Sí, dice, ¿cómo se relaciona todo esto con el simulacro, la posverdad y las fake news? Y la fake news. Sí, supongo que tiene mucha relación. Sí. No sabría establecer con claridad, así con precisión esas relaciones, pero seguramente esas relaciones existen en la medida en que la pregunta se formuló. Son relaciones laterales, ¿sí? Aunque lo del simulacro siempre me resultó interesante, eh, como, como fachada de la realidad. Pero sí, son mecanismos también de alienación, ¿no? Esos, las fake news y todo eso de las redes, toda esa inoculación de subjetividad a la que estamos sometidos, son parte de este campo ficcional histórico.
Hay otra que dice aquella más identidad sagrada. ¿Y por qué sagrada? Término que te pregunta lo que iba a la religión. Sí, yo llamo identidad sagrada a la identidad poética. La llamo también a esa identidad la fuerza ausente. Es una fuerza que está ausente de lo real. Nuestra realidad no está eh, vibrando en esa condición poética que es sagrada, en esa condición multivalente. Eh, la realidad más bien está cerrada sobre sí misma, ¿no? Las identidades, el yo, por ejemplo, el yo para mí es un agente parásito, es una construcción ficcional que el Frente Histórico ha erigido en nosotros para replicarse. No digo que todo el yo sea eso, pero gran parte del yo está condicionado por las redes, por las múltiples formas de influencia que el Frente Histórico ha establecido en nuestra subjetividad, y de algún modo yo diría que estamos siendo parasitados por el nivel histórico a través del yo, que dice ser y cree ser él, ¿no? Entonces creo que la emancipación de esa lápida ficcional de la identidad eh, y poder romper eso y por unos momentos estar a salvo de eso, como cuando uno medita o cuando uno hace teatro, me parece que es dar con una identidad de estructura. Esa identidad yo la llamo sagrada, porque es radiante, es vibrante, no necesita ser clausurada con una versión para poder ser. Es justamente el ser a salvo de las versiones. Eso me parece que es la identidad sagrada. Las religiones lo formatean de otras maneras, se refieren al asunto poético de formas que ya son más precisas, lo van cerrando sobre sus propios asuntos. Está todo bien. Creo en esa cuestión que es medio religiosa, pero poética. Ahí me parece que está nuestro asunto. El teatro es sagrado y es profano. El teatro es un pulso sacro-profano, ¿no? Desatamos lo sagrado desde condiciones territoriales, profanas. Y en esa medida lo sagrado eh, es un asunto más curioso y tiene múltiples facetas. Aparece en cualquier lado, lo sagrado aparece también en lo real. De repente en la realidad, en la calle misma, aparecen asuntos poéticos, sagrados que pasan inadvertidos, porque la realidad finalmente tiene sus arreglos para que eso no pueda ser eh, desatado y para que esos niveles poéticos tampoco puedan conectar entre sí, porque si hay algo que lo poético necesita, es conexión, todo con todo. Todo debe conectar con todo. En la medida en que lo poético queda clausurado en la propia identidad poética, es muy cerrado eso, por eso el teatro es tan potente, porque es una fuerza de choque que expande esa radiación identitaria a un público. Es peligroso el teatro para el poder, peligrosa la subversión identitaria que el teatro desata como fuerza de choque. Acá Gabriela dice, yo quería preguntar sobre cómo abordar la sensibilidad del ser en sus alumnos. ¿Sobre cómo? Abordar la sensibilidad del ser, entiendo que se refiere a tu trato con los alumnos. Me refiero a que muchos estamos en el centro de una cáscara, como diría el poeta, un durazno sangrando. ¿Cómo abordas el trabajo para poder llegar a esa esencia? Nosotros trabajamos, como dije recién, desde las técnicas compositivas y sus formas de despliegue, con una palabra que viene de esa fuente Orozco, de esa cantera de vocabulario fragmentado, que cuando los actores y las actrices se interrelacionan, la utilizan como vehículo de la palabra. Esas condiciones formales de por sí desatan un asunto emocional, dramático, sensible. No hay nada más que hacer. Lo que podríamos hacer es pedir que no haya tanta tensión o que no esté tan flojo o dar algunas consignas de forma vinculadas al procedimiento dentro del cual se suscitan estos niveles emocionales de naturaleza poética, porque en esas condiciones podríamos decir que la emoción de producción que surge tiene que ver con esa circunstancia en la que se está, que no tiene que ver con esta circunstancia de acá, sino con esa circunstancia formal, compositiva,
poética, metafísica, en el sentido que es un cuerpo en un grado de realidad acrecentado, en una dinámica metasignificativa con otros cuerpos a través de la composición muy poéticamente elevada, donde aparecen muchos asuntos, y ahí aparece una emoción de producción. Yo llamo eso la emoción de producción poética, que es la más hermosa de las emociones, y que por otro lado hemos notado que en la medida en que aparece esa disponibilidad emocional, pueden aparecer también decisiones técnicas de quien las va produciendo, de acentuar o cambiar, ¿no? O maniobrar sobre una u otra afectación. Ahora nos gusta mucho no sostener demasiado tiempo un campo emocional, sino de repente tramitarlo hacia otro costado y conectarlo con otro grado emocional que es pariente de ese, pero en otra latitud. Como si de repente hubieran descalces de un grado de intensidad dramático y ahora aparece por otro, que no es contradictorio, por más que es distinto, sino que es otra versión, que está en el mismo cuerpo, en esa misma supuesta identidad radiante. Entonces me parece que ese tema de la interna dramática es muy interesante, está bueno hablar de eso, porque es justamente lo que pareciera que pertenece a las formas de producción más tradicionales. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentiste cuando te dijo eso? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué le pasó a quién? ¿A quién le pasó eso? No, a vos, a mí. No, no se trata de mí. Bueno, no, al personaje. Bueno, sí, el personaje. ¿Qué es? Una mentira el personaje. Estoy yo haciéndolo. Soy yo un actor haciendo el personaje. No me hables como si yo fuera el personaje. Hay algo raro ahí. ¿A quién le hablamos? No se le habla a la persona. O en las clases le hablo a los cuerpos, ¿no? Que ya están desparasitados y que ya constituyen en sus formas de ser organismos de producción, bichos, operarios, ¿no? Entes de producción, ¿no? Entonces es mucho más interesante ese cuerpo puesto a valer como tal, como agente de lo teatral, no como persona. Si justamente estamos saliendo de acá, estamos en discusión con el frente histórico. Por eso cuando yo le hago un señalamiento a alguna alumna o alumno, y mientras está trabajando y me mira, yo le pido que no me mire y le digo que no estoy hablando con él, no estoy hablando con vos, el que me mira. Que la palabra entre en el organismo productor por un costado, ¿no? Pero no a la identidad, que no pase la identidad, que se lateralice. El yo es ese ser que uno es. El nombre y el apellido que queda en un costado, de algún modo, transmutado en conciencia técnica. Esa identidad, lo único que tiene que hacer ahí es notar algunos asuntos técnicos que se están produciendo de más o de menos, o que podrían producirse, ¿no? Estar como ahí administrando vocabulario técnico a esa criatura que ya tiene cierta autonomía para que produzca sus despliegues. Eso. Acá Ana pregunta si podrías ahondar un poco más en el concepto que llamas tiempo lápida. Sí, tiempo lápida bueno, siento que todo es lápida, que es una costra de agua muerta, debajo de la cual yacemos, que toda esta realidad yace bajo una lápida eh, que extingue nuestras facultades. Que el tiempo es un nivel físico extraordinario, que yo lo siento cuando actúo, que el tiempo se dilata y que mi presencia también se dilata en el tiempo, que puedo pensar millones de cosas a la vez, que es como un grado de conciencia acrecentada que sucede en el tiempo, en el espacio y en el cuerpo. Mientras que en la realidad, fijémonos en qué gastamos nuestro tiempo, cómo nuestro tiempo está siendo de algún modo desaprovechado. Que nuestros tiempos, estamos en un tiempo así como muy, muy clausurado, muy tabicado
por ciertas formas de ser de lo real. El cosito, ¿no? Todo lo que es... ahí yo lo que siento que que el frente histórico es, es el miedo. Es como si fuera el miedo. El tiempo es el miedo. La presencia, el yo es el miedo, ¿no? El espacio está habitado por miedo, hay paranoia, todo es miedo. Entonces el miedo achica, reduce y la experiencia de la presencia se, se paraliza. Para mí se trata de la presencia, de alcanzar la presencia, ya no como un reducto dentro de uno, sino como un nivel acrecentado de realidad en el que estamos todos. La presencia es un frente individual y colectivo, y debería ser conectivo también. Cuando uno está en una circunstancia artística o amorosa, alcanza esa valencia poética de la presencia, del tiempo, del espacio, en el amor, ¿no? Una especie de fascinación amorosa con un niño, el juego, ahí el tiempo se dilata, es otra cosa, parecen imágenes, me refiero a eso, ¿no? A esas clausuras a las que estamos siendo sometidos todo el tiempo por la dinámica histórica. Acá Mariana pregunta, retomando esto de la composición que vos hablabas, ¿cómo producir esa composición física? Y si está ligada a alguna estética, entiendo alguna estética particular. Sí, yo quería traer acá unos videitos de las clases. Después los hice para mostrar eso, pero los videos reducen muchísimo, entonces no los pude traer. Pero básicamente se trata de composiciones exacerbadas, nacidas de una voluntad compositiva que hay que excitar en las prácticas. Nosotros las comenzamos a hacer a partir de los estiramientos y de ciertos movimientos de estiramiento articular muy retorcidos, en donde de repente, después, durante un tiempo estamos produciendo esos estiramientos, esos aflojes, la máscara también, ¿no? Todo se afloja, y en un momento cortamos con la idea de producir estiramiento, y con esa misma dinámica empezamos con la idea de producir composición, ¿no? Ese estiramiento se detiene, ¿no? Y respira. Y cualquier estiramiento retorcido que tiene una mirada en línea de horizonte, que tiene una tensión interna variable, que tiene una respiración muy suelta y escindida de esa intención, cualquiera de esos movimientos, por más abstracto que parezca, centrípeto o centrífugo, o combinaciones, ya empieza a parecerse a algo del mundo. Uno detiene esa composición, esto, le tengo acá, respiro, ¿no? Tengo cierta máscara, estoy ahí respirando, las piernas, todo el cuerpo está compuesto. Eso, de por sí, con una máscara, es muy importante la máscara, desata un asunto dramático de la presencia. Es como si la presencia brotara ahí una versión de ella, ¿no? Quieta, ahí respirando. Y ahora se mueve y mueve este brazo y agarra un cigarrillo, pongámosle para hablar de un movimiento territorial, y hace así. Y hace así, suelta el cigarrillo y gira la cabeza así y suelta el humo. No hay humo, no hay cigarrillo, pero suelta. Se vuelve a quedar detenido. Hace así, ¿no? Entonces uno empieza a ver, no solamente el que lo hace, sino el que lo observa, empieza como a dar cuenta de que hay algo que empieza a tener una orgánica, porque eso que sucede no cuesta nada que vaya sucediendo, es como un bailecito de la forma, ¿no? Que empieza como a suceder. O sea que la técnica de algún modo es esa, es poder componer de una forma muy manifiesta, detener, producir trazos, respirar bien, estar adentro de lo que uno hace. Y me gusta esto de suponer que lo que se manifiesta en esa forma de producción, lo que se manifiesta teatralmente, es la presencia, no la nuestra, la presencia a la que pertenecemos. Nosotros somos parte de un frente de presencia, ¿no? Estamos en una presencia, el tiempo es la presencia, el espacio
Los cuerpos, es una presencia. Pertenecemos a los seres humanos, ¿no? Al bicho este que somos, al animal este que ha hecho todo esto, ¿no? Entonces, de algún modo, nuestras manifestaciones de presencia están atravesadas por nuestros cuerpos, por nuestra identidad histórica. Están en relación con eso las formas teatrales de manifestarnos en términos de presencia. Eso me parece. La composición es eso. Es una forma sobreacentuada, intensificada, bien respirada, enmascarada, que tramita discontinuamente sus despliegues. Luego está también, que es algo extraordinario, y tal vez sea lo más importante, el cuadro escénico. Todo lo que el cuadro va produciendo en sus propios despliegues de cuadro, que constituyen las circunstancias de las circunstancias compositivas dentro de las cuales los cuerpos componen también estos asuntos ya inspirados en esas circunstancias del cuadro. Me refiero, hay un caballete y está el tipo ahí de rodillas tocando la pintura, ¿no? Y en el marco de una puerta hay una señora así con un perrito, que es un actor que está en cuatro patas, ¿no? Y lo mira, ¿no? Y se acerca 2 pasitos y el perrito se le quiere ir y lo sujeta y se vuelven a detener y el que está en el cuadro gira y los mira. Eso es una circunstancia, una boludez, pero es extraordinaria la circunstancia. La viejita con el perro que avanza bajo estas condiciones discontinuas de ir sucediendo su avance. La viejita también es un actor, con una pollerita vieja, ¿no? Y hace así, y el perro tiene un bozal, y el que está con el cuadro, ¿no? Tiene la mano roja, no sé por qué, después gira, ¿no? Los mira. Entonces, esa circunstancia alienta a que los sucederes de esa composición discontinuos de a uno por vez, o de repente ellos dos juntos, estén inspirados en las circunstancias que la composición del cuadro genera. Es de gran importancia el asunto compositivo del cuadro. Y tal vez habría que empezar por ahí, con no temerle a esos niveles de puesta en escena, a tener una imaginación más disponible para ese tipo de asuntos. Porque supongamos que esa viejita y ese perro es Gertrudis y Polonio. El perro es Polonio, ella es Gertrudis. Y el que está ahí en el cuadro con la mano con sangre, se me ocurre ahora, es Hamlet. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer Hamlet de esa manera? ¿No? Y que Polonio le dice, sus textos ahí, bla, 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 y ella le dice, ¿por qué estás triste, querido? Pareces tan abatido, ¿no? Y él con la mano así, ¿no? Se mira la mano y dice, parezco, no, yo no sé parecer, mientras se mira la mano, ¿no? Entonces me encanta Hamlet así. Y ahí entonces se traduce de algún modo, en esas condiciones formales, los asuntos de fondo de la máquina, los asuntos de Shakespeare, y estamos todo bien ahí, está todo bien. Ahí hay alegría, es felicidad eso, en términos de la producción. A mí me alivia, me alegra, es como una zona poética porque cruza muchos niveles de significación, aquellos de los que hablábamos al principio, como los propios de la máquina teatral, y esos que también estuvimos hablando, como los propios de la dramaturgia. Acá preguntan, justo que estaba dando el ejemplo del hombre que agarra el cigarrillo detenidamente, que hablabas que era como un movimiento territorial. Acá lo que están preguntando es, ¿qué es lo que vos entendés como territorial y qué es lo que entendés como desterritorial? Bueno, lo territorial es el qué hago. El qué es territorio. Lo desterritorial es el cómo. El qué es la composición. La composición, el tipo con el cigarrillo, el otro con la mano así, la vieja con Gertrudis con Polonio. El qué, esa imagen congelada, es lo territorial. Las formas lentas o rápidas en forma de trazo, con la vuelta a detener, son, y también cierta acentuación del qué, son lo desterritorial, lo que llevan ese asunto convencional a otra valencia, lo que nos permiten como hacer vibrar ahí ciertas condiciones misteriosas de la presencia. Hay una pregunta que se está repitiendo, que es, ¿a qué te referís vos
genuinamente como frente histórico, realidad histórica. Y acá uno de los oyentes expone un poco más y dice, a la política, a la actualidad argentina, y dice que porque desde el punto de vista de la historia nunca estuvimos parados sobre la realidad, sobre lo verdadero. No, me refiero a un nivel más general aún, del cual nosotros como sociedad somos expresión, por supuesto. A mí me inquieta mucho el momento, el borde nuclear en el que estamos, el panorama internacional, mundial, a lo que hemos llegado, la, la locura total en la que está el mundo. Estamos al borde de una guerra nuclear, todo el tiempo estoy atento a eso, no lo puedo creer. Después la realidad histórica nuestra, ni que hablar. Lo mismo que uno agarra cada país. Se trata de, en este caso, a la realidad histórica. El frente histórico para mí es la realidad, signada por el capitalismo, pongámosle. Sí, es el capitalismo, el, el sistema universal descerebrado en el que estamos, que tiene todos esos planteos, todas esas formas de ser que nos llevan a este borde de extinción en el que estamos. A eso me refiero como al frente histórico, dentro del cual hay, por supuesto, vitalidades, las nuestras, las de la gente, muchas, millones, mucha vitalidad, y como en unas condiciones muy dramáticas. Esas fuerzas poéticas que emergen de cualquier manera en la realidad, que son todo el tiempo reprimidas, desestimadas, autocensuradas, a eso me refiero al frente histórico, a esa máquina monstruosa en la que estamos metidos. Y ahora esto dentro de la máquina teatral donde todos estamos metidos, ¿cuál es el rol del espectador? ¿Qué ocurriría sin espectador? En ese caso, ¿la escena pasaría a ser una suerte de frente histórico? No me imagino la no existencia del espectador. Es una condición central, básica de nuestra tarea. Sin espectador lo que habrían serían es otra la tarea, no sé. No, creo que lo nuestro debe ser pensado así. De hecho, cuando hacemos las clases, nosotros mismos somos espectadores de lo que vamos haciendo. Y al cabo de un tiempo lo que hay que hacer es mostrarlo a los espectadores, a espectadores más de otro lado, pero no me imagino sin espectadores. Acá entiendo que es una pregunta que va más al contenido, a lo que nutre la máquina teatral, que es cuáles fueron las influencias y fuentes en cuanto a la metafísica. Entiendo que por ahí se refiere a una fuerza autoral más elaborada. Dice sobre todo en lo que usted habló de teatralidad como metafísica aplicada. Eso de metafísica aplicada me lo dijo un vecino que tengo en Mar del Sur, un constructor que es espiritista, que vive atrás de mi casa y vino a ver la obra y me dijo, vos lo que haces es metafísica aplicada. Y me pareció buenísimo. No sabría referir las fuentes, pero como fuentes, hay alguien que a mí como un filósofo que me resultó muy atractivo, además de Gilles Deleuze, que es Heidegger. Heidegger tiene muchos escritos sobre lo poético. Me gusta mucho también leer o escuchar lo que opinan los ciertos grandes poetas al respecto del fenómeno de la poesía, del asunto que tramita lo poético. Cuando ellos se interrogan también, como lo hacemos nosotros, o como lo acabamos de hacer hoy, al respecto de cuál es el sentido de la poesía, cuál es el tema de base de lo poético, ¿no? Olga Orozco, Pizarnik, Juarros, Ramponi, Molina, eh, Marosa di Giorgio, cuando hablan de lo poético, hablan de algo parecido a esto que estuvimos hablando, de ciertas condiciones que a veces el lenguaje objeto en el que estamos metidos también la pidan, de ciertas condiciones ya no solo de la realidad y de la presencia, sino del lenguaje, porque se trata también de cómo el lenguaje, así como los cuerpos, han sido desactivados. El lenguaje está desactivado de su facultad poética de relevar y revelar la naturaleza poética de la identidad, de la presencia, ¿no? El lenguaje está en una especie de... Ahora, cuando uno pone
el lenguaje lo faculta políticamente de su ser poético, cuando uno a través de ciertas técnicas o de cierta voluntad poética desborda el lenguaje o lo subvierte o lo saca de ese quicio en el que está y lo pone a funcionar libremente, el lenguaje se pone en pie y denuncia y revela su propia estructura poética de ser y se vuelve tal vez la identidad última del ser en el lenguaje, del ser en el lenguaje. Y tal vez el lenguaje poético es el que haya creado al ser. Y tal vez ese ser se haya visto luego en un espejo y se haya olvidado de esa fuente que lo parió y se haya creído que era él y haya construido un lenguaje propio para espejearse y deleitarse de su maravilla poética y se haya olvidado de que viene de esa fuente. Entonces me parece que la poesía, la palabra, la facultad poética del lenguaje es también muy ejemplar y es también casa. Volver a la poética de la palabra es volver a casa. Tal vez nunca estuvimos más en casa que ahí. Los cuerpos también nos llevan a casa, pero el cuerpo en una facultad poética de producir sus composiciones y sus despliegues. Acá en esta realidad, los cuerpos son colgajos que flamean tenuemente abajo de unas cabezotas que miran angustiadas con los ojos muy abiertos y el cuerpo abajo flamea, ¿no? Es un cuerpo desactivado, ¿no? Y la palabra es una cosa, unos chorros así cortos que viajan así para unos intercambios donde hay unos pesos, tomás, da 1000 cosas, me lo llevo a casa, te quiero, me voy a dormir, chao. Todo queda, toda esa maquinaria maravillosa del cuerpo, de la palabra, quedan anuladas, ¿no? Entonces por eso el arte es tan importante, porque es donde todo eso se reactiva en su verdadera naturaleza. Con respecto a esto que decís de la anulación de la palabra en la cotidianidad y eso, acá preguntan qué es esto de la idea que vos planteás, que tiene que ver, ¿no? De destruir los chalets y vivir en el descampado, ¿no? Y a partir de ahí citan a Baudrillard, que es un filósofo francés, que dice, hay que aprender a bailar con la nada, ese es el gran juego y el gran estilo, es tan esencial para la vida como el aire y el viento para el vuelo de la paloma. Lo que quiere decir es si ese concepto se vincula de alguna manera con esta idea que vos tenés de destruir los chalets y vivir en el descampado, ¿no? De destruir esa anulación de la palabra, entiendo. Sí, cuando me refiero al chalet me refiero al teatro del living. Lo dije pensando en eso. A veces uno ve un teatro donde hay un living room, con unos sillones, una puerta, unas paredes. Hasta he visto canillas con piletas donde sale agua, cuerpos que circulan por allí, un televisor, y toda esa realidad, todo ese living, ¿no? Pero ahora uno imagina, ¿no? El piedrazo, ¿no? Uno tiene unas piedras y rompe todo ese living y aparece un trasfondo oscuro por detrás, los restos de otras escenografías, unas sogas que están en el teatro, unas cosas. Entonces el living empieza como a dejar traslucir a través del piedrazo ese que uno arrojó en él otros niveles de realidad dentro de los cuales ese living está. Lo mismo que esos cuerpos que están ahí adentro, con abandonar las orgánicas históricas con las que hacen sus mohines, ya también sería lo mismo que la rotura del living. Esos cuerpos con componer, con más detención, con más acentuación dramática de su propia composición, con detenciones prolongadas, serían como piedrazos en el espejo de esas composiciones más tradicionales y se dejarían atravesar a través de esas formas de producción por otras significaciones de la existencia, de la presencia, del tiempo, del espacio, del ser. Eso me parece, a eso me refiero con el living. Bailar con el viento está bueno, sí, todo eso sí, Baudelaire, está todo bien. Sí. Me refiero a eso, yo lo dije pensando en eso, en las formas de producción replicantes. Ahora, tomando esto que decís, esto del descampado y la anulación de lo que es el teatro, entiendo lo que vos decís más convencional, esto del living,
Acá preguntan si es posible la máquina teatral que vos formulás adaptarla a distintas dramaturgias. ¿Cómo se puede de alguna manera extrapolar Sí. e instalarse en otras dramaturgias? Yo estuve hablando de eso todo el tiempo. Mi intención central siempre fue no descuidar esa idea, que es una idea en la que yo me manejo. O sea, mi intención no era plantearles simplemente las maravillas que para mí significó haber descubierto en el laboratorio del estudio las máquinas teatrales en pelota, bajo sus propias condiciones de forma, hablando de sus propios asuntos de base. Mi intención siempre fue, además de referir eso como un asunto central, porque eso ya nos llena de propósito y nos politiza en términos de de lo que debemos hacer, fue decir, plantear también que la estrategia es tomar una obra de la biblioteca, una obra que sea pariente de esos asuntos de base, para mestizar ambas máquinas, la máquina dramaturgia con la máquina en pelotas, con la máquina sagrada. Entonces, se puede hacer máquina con cualquier obra, siempre y cuando la máquina no se morfe a la obra, ni la obra se morfe a la máquina, siempre y cuando haya como un punto de encaje, que es el teatro, donde ambas situaciones estén como retroalimentando. No me parecería bueno que uno viera una obra de teatro y no entendiera de qué se trata, o que entrara en un grado de abstracción, no. Que se entienda. Incluso les pido a los alumnos que estamos haciendo máquinas individuales, que se entienda, que se vea de qué se trata. No me interesa una cosa poética por todos lados que no se entiende de qué va. Pues pierde efecto la teatralidad, la máquina, el texto, todo se debilita. Creo que el punto justo es cuando hay obra y hay máquina, y en ese chisporroteo se producen las dos cosas, sobre todo la nuestra, ¿no? Gertrudis con Polonio y Hamlet, esa imagen que apareció recién, me parece que es muy válida para ejemplificar cómo situar una dramaturgia en una conciencia teatral que ha encontrado estos procedimientos como forma de manifestarse. Acá Guadalupe pregunta, cuando decías esto de la riqueza del vacío y las preguntas con las que uno debe ingresar a escena, que es quiénes somos, a dónde vamos, ¿vos dirías que para amplificar estas preguntas puede funcionar subir completamente en pelotas al escenario y ver ahí qué pasa? En el caso de nuestros procedimientos, yo me refería a cómo yo me refería a dos cosas. Por un lado, a unas técnicas en las que yo estuve inscripto en el comienzo de mi formación, en donde eso era obligación, donde eso habría que decirlo para generar una condición escénica, y bueno, eso funcionaba ahí. Yo después hice toda esta investigación en donde esas preguntas no tienen nada que hacer allí, donde no son las que fundan la existencia de esa escena. Entonces, no es que uno está en pelotas con eso, uno está en pelotas con todo, en términos que uno no está. En las escenas máquina no está uno, en términos del yo. Lo que está es el cuerpo, somos, en son de composición. Y la composición, ni bien se produce y se administra de la forma en la que estuvimos hablando, concita un tipo de identidad abierta, radiante, poética, variable, que no necesita ninguna versión particular para existir. Ya ella misma es la existencia, y sus formas de despliegue son su forma de seguir existiendo en el tiempo, en el espacio y a través de esos despliegues. Así que parece que eso, entrar en pelotas, sí, desde ya que sí, es entrar en la técnica y estar ahí en un lateral, como dije hace un rato, administrando cuestiones técnicas. Todo lo demás después se constituye ahí en el mismo procedimiento. Si querés entramos en las últimas, Sí. si querés hacemos dos preguntas más, Dale. ¿te parece? Hay una que me pareció muy interesante que dice algo que la verdad vale la pena pensarlo, que él te pregunta si vos relacionás tu análisis sobre la composición teatral con la composición de las artes visuales, en primer lugar, y hace una apreciación
porque le parece muy curiosa que en tu obra de Habitación Macbeth aparecen muchos marcos que hacen pensar en la idea de un retrato. Que se refiere al espejo, al marco que tenés más adelante. Me parece que ahí formula una idea de retrato. Sí, no, no retrato, pero sí la idea de recorte, de puerta, de umbral. Trabajamos mucho con marcos acá en las máquinas teatrales que hacemos. En medio de esas máquinas que se van produciendo, hay actores que son como unos extraños funcionarios que van con unos marcos y enmarcan cualquier parte del cuerpo, de repente una mano, un pie, una cadera, un rostro, como señalando que todo el cuerpo, todo, que es como si uno pudiera enmarcar todo, ¿no? Todo pudiera ser como, porque está todo ardiendo, una voluntad compositiva, siéndola, ¿no? Entonces, en cualquier parte del cuerpo o del espacio, como si el marco pudiera tener como muchos focos y amplificaciones. Y es un elemento que me acompaña desde siempre. Siempre en las obras que hago aparecen los marcos. No sé, es algo que igual que los espejos. Pues son lugares son objetos muy misteriosos. Un marco lo es. Acá en la habitación Macbeth lo uso también como ventana, sí, como puerta de un túnel. Simplemente, sí, aparecen esos elementos que son muy livianos también, son cómodos, son parte de nuestro vocabulario de objetos. Por lo demás, es la luz y nada más, ¿no? Es muy simple el asunto escenográfico. No hay mucho más que eso. Eso. Nada, para cerrar, retomando un poco lo que es el nombre de esta charla, que es El camino del arte para volver a casa. ¿Algún día estaremos en casa completamente? Preguntan. Dice, en ese entonces, el frente histórico sería fingir una salida que desata el devenir real en el que hoy estamos ahogados. Y amplía, terminó. ¿Acaso el teatro nació como una ficción, como una mentira? La ficción dentro de la mentira que es el frente histórico y por eso resulte más hondamente verdadero. Sí, supongo que el arte nació, como les comenté hace un rato, en una ceremonia al descampado, al lado de un fuego a la noche, como una ceremonia mediúmnica, donde esos seres podían dar con ellos mismos a otra escala, donde podían advertir a través de ese cuerpo, como si fuera una puerta o un umbral, su conexión con ese fondo de otredad del que venían o del que venimos. No sé bien, supongo, me gusta pensar el teatro como eso. O también me gusta pensar el teatro como algo ya no prehistórico, sino posthistórico, como el teatro de Beckett, como fin de partida, como esos dos cuerpos afásicos que están en ese lugar, cuerpos que no saben quiénes son, dónde están, de dónde vienen, a dónde van, qué están haciendo, que tienen unas suposiciones, pero que no pueden asegurarlo en un mundo derrumbado. Entonces me parece que hay algo de esa averiguación prehistórica y posthistórica que significa Beckett, que son de algún modo los sentidos de base de lo teatral. Supongo que si el mundo llegara a un nivel poético, si ese nivel pudiera desatarse en la realidad, no sé cómo sería la realidad, sería otra realidad imposible de imaginar. Por eso también me parece a veces muy limitado el planteo de la izquierda al respecto de la igualdad como el sentido último de la revolución. No sé si eso es lo que dice la izquierda. Yo me considero como tengo un pensamiento más de izquierda, pero siempre siento que ahí hay un límite, como si la izquierda debiera señalar que el sentido último de lo revolucionario, del frente histórico, accediendo a su ser, debiera ser el arte, lo poético, la facultad esa liberada a todas sus formas de ser, en lo real. Ese es el verdadero horizonte de cualquier tendencia histórica revolucionaria. Desalienar al ser de esa condición en la que está para que pueda su facultad poética existencial manifestarse en lo real en todos los niveles. En la medida en que eso suceda,
cualquier revolución, en la medida que eso se pueda como identificar, cualquier revolución tiene mucho más sentido y es mucho más ardorosa su perspectiva. Por eso parece que es muy difícil ahora pensar un frente histórico liberado de todo esto. Mientras tanto estamos acá haciendo esto. Ya veremos qué pasa. Bueno, acá terminamos por hoy. Les agradezco mucho. Esto supongo que lo van a cerrar ahí de alternativa. Sí, ahora lo vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Pompeyo. Una última cosita, Guada Portillo hace varios minutos preguntó si estás dando clases, no sé si quieres contarles, porque hubo preguntas de si estás en un taller ahora. Tendrían que entrar en la página Teatro Estudio El Cuervo. Teatro Estudio El Cuervo, y ahí está la información de las clases. Perfecto, bueno, tomen nota. Y por último les contamos que tenemos otra clase magistral el sábado 6 de julio con las chicas de Piel de Lava. Así que bueno, Pompeyo, muchas gracias, gracias a todas las personas por conectarse, lo pueden ver, tienen 7 días hasta el sábado que viene para volver a ver el video o verlo por primera vez, a veces no se conecta el mismo sábado. Gracias, Pompeyo, estuvo hermoso. Gracias a ustedes. Muchas gracias.